La lección número 8 del módulo 2, liderazgo número 3. Estamos con el tema espíritu conquistador. Es la última lección de este manual. Y nuestro texto con que comenzamos es Josué 1:2. Vamos a hablar usando la figura de Josué, ese espíritu conquistador, ¿no? Josué 1:2. Lee la Biblia. Josué 1:2. Un solo versículo, ¿no? Sí. Ya. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya, el contexto de este capítulo es que Josué ya había fallecido conforme a lo que Moisés había fallecido conforme a la palabra que había recibido, ¿no? Ya que su tiempo terminó y le ordenó que pueda preparar, ungir, delegar a Josué para que él pueda conquistar. Entonces, ya todo ese tiempo de conquista está escrito en el libro de Josué. Es decir, las personas que estaban preparando durante todo ese trayecto, ahora ya tienen que, esta nueva generación, entrar a la tierra prometida, conquistar territorio por territorio. Había bastantes tribus ahí. La orden del Señor era que eso iba a ser su tierra, pero tenían que conquistarlo. Entonces le da las instrucciones a Josué. Este primer capítulo es, como decir, la preparación de Josué, ¿no? Primero, él recibe las órdenes de Dios. Pero ya en el segundo paso es que él transmite las orientaciones a los oficiales. Y en tercer lugar ya habla con todo el pueblo, en este capítulo 1. Y es ahí donde ya está poniendo en práctica todo lo que ha aprendido de Moisés a través de la experiencia también. Cuando estamos hablando del espíritu de conquista, estamos hablando de que tiene que tener un espíritu de querer alcanzar metas, lograr propósitos, tener éxito, ¿no?, en la obra del Señor. Y por eso se necesita entonces ese espíritu conquistador, ¿no? Está acompañado con el espíritu guerrero, ¿no?, que hemos hablado también, y el espíritu de victoria, porque si va a conquistar tiene que tener una actitud de victoria para poder lograr, ¿no?, sus objetivos. Bueno, vamos con el primer punto, es principios para ser un líder conquistador. Josué 1:1 dice: Jehová habló a Josué. Esas son las instrucciones precisas que le está dando, ¿no? Entonces un conquistador tiene que aprender a oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Antes de iniciar todo el proceso de conquista debemos oír la voz de Dios. Entonces, Josué, antes de conquistar Canaán, oyó la voz de Dios y prestó atención a cada instrucción que recibió para ejecutar la misión encomendada por Dios. Y un principio importante es que que no se puede oír la voz de Dios sin estar en su presencia. Dice la palabra de Dios que Josué no se apartaba de en medio del tabernáculo, es decir, que permanecía ante Dios. De esa manera entonces él podía oír la voz de Dios. También en ese primer capítulo él le reitera que debe estar cerca de la Biblia. La Biblia para ellos eran los primeros 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo que había escrito Moisés.
Entonces estas palabras dice que tienen que estar cerca de él. Entonces aquí vemos que Josué está aprendiendo a escuchar la voz de Dios así, de una manera personal, así como nosotros conversamos así. Él podía conversar con Dios de una manera personal, pero también escuchaba la voz a través de lo que tenían como escritura, como la Biblia, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, eso era. Y de esa manera entonces está preparando, se está equipando para la conquista, ¿no? Entonces, cuán importante es. Uno es la orden que el Señor da. Ya es tiempo de conquista, es decir, estoy con ustedes, les doy respaldo, todo. Pero oír la voz de Dios es ahora los detalles, porque tiene que obedecer paso a paso todo lo que iba a hacer. Tenía que oír la voz de Dios y hacer. Porque en la conquista vemos que él no usó una sola estrategia. Por ejemplo, para derrotar a Jericó, caminó, ¿no?, alrededor de Jericó 7 días y cada día una vuelta. Y el último día dice que dieron 7 vueltas. Pero en otras ocasiones no conquistó la ciudad de esa manera. Entonces las instrucciones son diferentes, ¿ve? Por eso él tenía que aprender a escuchar la voz de Dios. Primero, el segundo es discernir la voz de Dios. ¿Por qué habla de discernir? Porque uno se puede confundir con otras voces. Por eso discernir es escoger, ¿no? Saber diferenciar entre lo que es la voz de Dios o la voz nuestra o la voz de otras fuentes, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, la voz de los desanimados. De repente también hasta el enemigo se puede hacer pasar, dando un consejo, parece bueno, pero que le puede llevar a mal camino, mal resultados. Entonces hay que discernir la voz de Dios, es importante, ¿no? A ver, la primera parte. ¿Puedes leer ahí? ¿Dónde? Ah, no. La hermana Gloria, ¿puedes leer ahí? ¿Cuál? La letra B. Discernir la voz de Dios. Sí. Es necesario estar seguro y convencido de haber escuchado la voz de Dios. Debemos tener presente que siempre habrá personas que nos querrán desviar del propósito de Dios, del Señor. Para esto es bueno tener en cuenta algunas verdades que nos ayudarán a entender si algo viene de Dios o del hombre. Sí. La voz de Dios anima, no desanima. 2. La voz de Dios motiva, no desmotiva. 3. La voz de Dios nunca nos guía a dañar nuestra vida personal. 4. Lo que viene de Dios no daña a nuestra familia, no afecta nuestro trabajo, no mutila la iglesia, no afecta nuestro servicio. Está bonito. Hay que diferenciar, ¿no? Eso es discernir, ¿no? La voz del hombre o la voz de otras personas, circunstancias. Entonces, ahí nos da las características de la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios nos anima, porque está en ese propósito de conquista, ¿no? Puede venir de diferentes maneras, pero el mensaje debe procurar animar al líder o también a los integrantes, ¿no?, de ese grupo. La voz de Dios motiva, que si tiene buenos impulsos, buenas motivaciones para hacer la obra del Señor. Y la voz de Dios nunca nos va a llevar a dañar nuestra vida personal o la vida de otros, ¿no? Sino que debe ser de edificación para la iglesia y para también alcanzar resultados, ¿no?, para la gloria del Señor. Hay que tener cuidado también con nuestra familia. La voz de Dios dice, no daña a nuestra familia. En el servicio a Dios hay que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos en relación a nuestra familia, porque ese es el terreno donde estamos desenvolviendo, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo familiar
ayuda mucho en el ministerio que desarrollamos. Pero si en la familia tenemos un mal testimonio en nuestras relaciones personales, ¿no? Con padres con los hijos con los padres, los esposos, si no tenemos un buen testimonio, no va a ayudar en el desarrollo del ministerio. Eso es. También no debe dañar nuestro trabajo, ¿no? Es asunto de prioridad, o sea, darle lugar a Dios, darle tiempo a Dios, como también al trabajo, sí, es parte de la vida, ¿no? Pero que hay que tener cuidado de saber cómo establecer esas prioridades también, ¿no? No va a dividir o mutilar la iglesia, ¿no? A veces toma decisiones que parecen ser buenas, pero puede estar dañando a la iglesia. Hay que saber discernir también, ¿no? Como decir, en ese tiempo de oración con el Señor, hay que pedir, todo lo encomendamos en la mano de Dios, pero pedir que el Señor confirme, si es tu voluntad, Señor, que tome esta decisión, entonces que el Señor nos confirme. Muy bueno es, hay que discernir la voz de Dios. Características de un líder no conquistador. No conquistador. Ahora sí tú lees. ¿Ya? Este. Búscalo. La letra A. No renueva la visión por temor. Hay muchos líderes que están estancados porque no se atreven a meterse en la renovación con Dios. Está trayendo a su iglesia en estos tiempos. Hay cosas que te funcionaron hace 10, 20 años, pero ya para este tiempo no te funcionan. Hay un fluir fresco del Espíritu de Dios en el cual tienes que meterte, y no a las orillas, sino a la profundidad. Los que se quedan a la orilla no conquistan. Los que se quedan viendo no conquistan. Ezequiel 47, 3 también. Acá dice, de un líder no conquistador. Entonces, comienza hablando de lo negativo. No renueva la visión, dice, por ese temor, esa honra al Señor. ¿Y cómo vamos a renovarnos? Cuando seguimos estudiando, ¿no?, la Biblia, siempre buscamos nuestra superación personal. Entonces ahí podemos renovarnos. Hay que ser como sea, alumnos continuos, aprendices, no tener ese espíritu de aprender. El segundo característica es posee un espíritu negativo. Hermana Gloria, Hay gente que es tan negativa que dice, todo está bueno, pero sí, está bonito la iglesia, pero ese es el tipo de gente negativa que difícilmente va a poder llegar al pico de la montaña porque siempre están viendo lo malo, lo negativo. eso. El espíritu negativo es falta de fe, falta de confianza en la provisión del Señor, ¿no?, en los planes de Dios que tiene. Y va a usar el pero. El pero es una palabra de enlace. Cuando se usa en sentido negativo, no ayuda. O sea, siempre estamos diciendo, estaba bien la fiesta, todo, pero... Pero entonces puede ser tan positivo. Si tiene una visión positiva, ese pero, esa palabra, el enlace, puede ayudar a sobresalir. O cuando está la situación mala, puedes salir o cambiarlo, ¿no?, direccionarlo para lo bueno. Hay que saber discernir, entonces, cuando usamos esa palabra pero. Positivo, ¿no? Acá, también, claro, hay que hablar en positivo en vez de hablar lo negativo. Tiene un espíritu murmurador y chismoso. Estas personas son las que dividen al pueblo de Dios. El chisme divide, rompe la unidad del pueblo de Dios, imposibilitando toda conquista que desea alcanzar, ¿no? Pero el asunto está que ese espíritu de chisme
es dañino porque se habla de lo negativo de otro. ¿Ve? Bueno sería que hablaran las cosas buenas, positivas, ¿no? He aprendido esto, mira, te quiero compartir, ¿no? ¿No? El chisme, ¿por qué es dañino? Porque habla las cosas negativas de la institución, de las personas, de los líderes, habla las cosas malas. Y el oído chismoso le gusta escuchar esas cosas malas. Entonces, por eso no es bueno. Luego otra característica negativa, ¿no? Se ha quedado en el pasado. Los que todavía están mirando al pasado, los que todavía están estacionados en las cosas del ayer. Hay dos pasajes poderosos que la palabra nos habla para poder avanzar y conquistar, dando referencia al pasado y lo que debe hacer con él para poder conquistar. Jesús le dice en Lucas 9:62, este es tu versículo favorito, la pastora. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra lo he recibido cuántas veces. Hay gente que todavía Cada que me desanimaba, eso me hablaba. está mirando para Y a atrás. seguir adelante. Sí, verdad, hermano. Es que Hasta que entendí. esa es una ilustración sacada de la agricultura, pero que nos enseña de perseverar, siempre mirar hacia adelante. ¿Qué aprendemos del pasado? Las lecciones. ¿Sí? Tampoco vamos a cortar el pasado, porque eso es parte de nuestra vida. Pero del pasado aprendemos las lecciones y nos proyectamos hacia el futuro. El otro pasaje es Filipenses 3, 13 y 14. A ver, lee eso. Eso sí está en el texto. Filipenses 3, 13 y 14. El apóstol Pablo también así. Tenía que... 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta el apóstol Pablo tuvo que también afirmarse, ¿no? Que debe proyectarse hacia el futuro, proyectar para conquistar. Y bonito dice, una cosa hago. Tantas cosas podría hacer, ¿no? Pero tenía que elegir, dice, si voy a desarrollar, si voy a crecer en el ministerio, entonces tengo que hacer una cosa. ¿Y cuál es esa cosa importante? Es olvidarme lo que queda atrás, dice, ¿no? Porque él podía recordar quizás sus años en el judaísmo, los logros que tuvo. Era vamos a decir, de padre romano, también podía tener ventajas por ahí como ciudadano romano. Pero todo eso lo dejo. Más bien me extiendo a lo que está adelante, ¿ves? Se proyecta hacia el futuro. A la meta, dice. ¿Cuál era la meta? Cristo Jesús. Para él era su meta, Cristo. Así que es una buena actitud, ¿no? En cierto tiempo de la vida tenemos que cerrar ciclos, dice, ¿no? Ciclos de vida. La vida no verlo solo como así como una línea derecha desde que nacimos hasta la muerte, sino son ciclos. Son etapas de la vida que hay que cerrar y seguir adelante. Ahora estamos en otra etapa, ¿sí? Algunos recuerdos nos va a llegar también a la mente de la vida pasada, pero como les digo, hay que aprender las lecciones de él y no quedarnos atados. Pues no. A veces, ¿cómo es atarse al pasado? Cuando dice, si no hubiera hecho esto, si no hubiera tomado esa decisión, está siempre martirizándose a sí mismo, ¿no?
Pero hasta Dios nos ha perdonado ya, pero nosotros no nos perdonamos. A nosotros mismos. Sí, pues. ¿No? Entonces hay que cerrar esos ciclos y seguir adelante, como le digo, ¿no? Mejorando, arreglando cuentas con nuestros prójimos, con nuestras familias, y para tener esa libertad de avanzar pues, hasta lograr la meta. ¿Ves? Y esa es la parte negativa. Ahora vamos a las características de un espíritu conquistador. ¿Ves? Ahora sí, primero está lleno del Espíritu Santo. Lucas 4, 18, 19. Y también tus textos favoritos han puesto acá. Así es. Lucas 4, 18, 19. 17, 19. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. 4, ¿no? Ay, ese es mi texto favorito por esta vez. El 18 y 19. Ya. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar El año agradable. el año agradable del Señor. Eso habla Jesucristo, ¿no? Hablando de sí mismo, pero estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y él usa esa palabra, ¿no? Ahí está describiendo su trabajo en esta tierra. Y todo lo hizo eso porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. O sea, el Espíritu Santo le dio la fortaleza. Entonces, el Espíritu Santo operaba los milagros. Entonces, si Jesucristo tuvo necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, nosotros también como creyentes, como servidores del Señor, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Es un anhelo continuo, porque Él nos da la fortaleza, la sabiduría, la paz también, ¿no? El consuelo cuando hay situaciones difíciles en el ministerio, en el servicio a Dios. El Señor nos va a dar la consolación. El líder tiene que mantener buena relación con el Espíritu Santo. Es su compañero fiel, el que está, la persona que está siempre ahí, la más cercana, podemos decir, el Espíritu Santo. Y eso no es solo una experiencia, sino es andar en el Espíritu, vivir siempre dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces eso es una buena característica del conquistador, dice, ¿no? El segundo es tener un espíritu de servicio. Josué 1, ¿qué versículo está usando? A lo que leímos al comenzar, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pase este Jordán. Josué 1. ¿Josué cuánto? 1. ¿Qué versículo? 1. 1. 1 y 2, a ver. Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿sigo? Sí. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Sigo? Ahí no es. Ahí. Ahí nos está hablando del espíritu de servicio. El espíritu de servicio es eso que hace que una persona esté siempre atenta para ayudar, para atender a otros. Es un espíritu. No está esperando órdenes todavía.
apóyame en esto, mira, ven, o haz esta tarea, sino que él se presenta voluntarioso. Más bien dicen, ¿te puedo ayudar, hermano? Pues no, ese es un espíritu de servicio. Y lo hace también de buena voluntad, ¿no? Cuando uno entiende que esencialmente todo lo que hacemos en esta tierra es nuestro servicio a Cristo, entonces podemos ayudar, ¿no?, a las personas, no esperando que las personas nos correspondan, nos recompensen, ¿no?, sino que lo hacemos en ese espíritu de libertad, de amor, de buena voluntad para las personas. Entonces es muy saludable tener ese espíritu de servicio. C, tener un lenguaje correcto. Números 13:30. También es sobre los espías que está hablando. Números 13:30. 3. 13:30. Ah, 3. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es que en el liderazgo, en el servicio al Señor, va a haber necesidad de cultivar una buena comunicación, y por eso hay que usar el lenguaje correcto. Cuando hablamos en ese espíritu de verdad, no necesariamente no por decir la verdad así crudamente, estamos como si poniendo en alto la verdad, sino hay que decir la verdad, pero dice con amor, con una buena actitud, y tener las maneras, las formas también, ¿no? Cuando es una corrección, más vale ser una corrección privada, así uno a uno, llamarlo aparte, ¿no? Y hay un proceso, hay una forma, ¿no? Si no te hace caso, ya dice, acompáñate de otra persona, entonces busquen aconsejar, ayudar. Si no te hace caso, dice, avísalo a la iglesia, a los directivos, ¿no? Y ahí un grupo pueden aconsejarlo, ¿no? Entonces es bueno tener un lenguaje correcto para poder comunicar, ¿no?, las cosas, cómo se está trabajando. Y también es un lenguaje de fe, porque aquí está diciendo, tomemos posesión de ellos porque más podremos nosotros que ellos. Eso está hablando de fe, ¿no? Porque está diciendo, nosotros vamos a vencer, nosotros estamos ya en ese espíritu de conquista. Y no están dudando, ¿nos lograremos o no? De repente los otros van a poder más que nosotros, sino es un lenguaje de fe en que está animando, ¿no?, a la congregación para que avancen a la conquista de ese territorio. A ver.